Hola, mirad, aquí tenéis la presentación del tema 2, la revolución industrial, y en él vamos a tratar de analizar las diferentes causas y los principales sectores vinculados a esta revolución industrial. Lo primero que tenéis que saber es que la revolución industrial es un fenómeno que ocurre en Inglaterra. Con el término revolución industrial nos referimos a una serie de cambios y transformaciones que van a ocurrir tanto en la producción como en el consumo de bienes, y el principal foco en Europa va a ser Inglaterra. Fecha de la revolución industrial, situada en torno a 1780 como punto de partida. Estos cambios y transformaciones no van a ser rápidos, sino que van a ser progresivos, poquito a poco. Pero sí que es verdad que en torno a esta fecha es cuando cuando comienzan a ser patentes todas estas transformaciones. Ahí tenéis, por tanto, el mapa de Reino Unido para que no os olvidéis del lugar en el que se inicia la revolución industrial y la fecha como principales datos a dominar. Esta revolución industrial se compone de una serie de factores, digamos, de causas. La primera de ellas es la revolución agraria. La revolución industrial se inicia con una transformación muy importante en las formas de trabajar en el campo. Una de las primeras transformaciones consiste en abandonar lo que se conoce como la rotación trienal y utilizar un nuevo sistema de trabajo en el campo que se conoce con el nombre de sistema Norfolk. Muy sencillo en su organización, lo podéis ver en ese diagrama. Las parcelas se dividen en 4 sectores. Uno de los sectores se dedica, por ejemplo, al cultivo de la cebada, que es muy útil pues, para el aprovechamiento urbano, ya sea para fabricar cerveza, harina o alimentos, o incluso para el ganado. Otro de los sectores se dedica para el cultivo del forraje, tréboles o hierba, que primero permiten el descanso de la tierra y segundo sirven como alimento del ganado. De forma que también todo lo que es la cabaña ganadera pues se hace mucho más numerosa. Además ya sabéis que los animales con sus excrementos fertilizan la tierra. Por lo tanto es una manera de sacarle partido a la tierra a pesar de que no esté cultivando productos para el consumo directo. Otro de los sectores se dedican al cultivo de trigo, por ejemplo, entre otros cereales, que sirven para elaborar el pan, que es un elemento fundamental en la dieta de nuestros antepasados del siglo XVIII. Y la cuarta parcelación para tipos de hortalizas, raíces, como por ejemplo los nabos, y que sirven como alimento para el ganado. Por lo tanto, cumple la misma función que esa parcela de trébol y de hierba. ¿Esto qué permite? Pues, por supuesto, el descanso de la tierra, que es algo que la tierra necesita, pero ese descanso viene acompañado de la cría del ganado. Entonces, la alimentación también se vuelve mucho más rica a través de todos esos productos derivados de los animales, ya sea leche, ya sea el queso, ya sea la propia carne, etc. Dentro de la revolución agraria es importante también hablar de otra serie de factores, como por ejemplo la introducción de nuevos productos. Estos productos como la patata o el maíz, que para nosotros son productos tan esenciales y elementales en nuestra dieta diaria, no lo eran en el siglo XVII, sino que estos alimentos se van a ir introduciendo progresivamente y además van a tener un protagonismo esencial en la revolución agraria del siglo XVIII. También se van a empezar a utilizar maquinaria más sofisticadas que van a ayudar en las labores agrícolas como las sembradoras y las cosechadoras. Estas primeras van a ser tiradas por animales, como podéis ver en la fotografía. Eran maquinaria muy pesada, por lo tanto la fuerza de tiro pues también tenía que ser numerosa, y poco a poco se empezarán a aplicar pues otro tipo de fuerzas motrices que van a hacer que no tenga que ser la fuerza animal pues la que lleve a cabo estas duras tareas. También se empezarán a utilizar fertilizantes que permitirán un mejor rendimiento. Otro factor importante que explica la revolución agraria en el Reino Unido son las leyes de acercamientos que se conocen en inglés como las Enclosure Acts. Estas leyes lo que hacían era roturar las tierras comunales. Las tierras comunales eran tierras que se encontraban disponibles para que cualquier campesino pudiese trabajarlas y por tanto pudiese obtener beneficios de ellas. Estas leyes lo que hacen es que obligan a la parcelación de las tierras. Como podéis observar en la imagen de la derecha, ¿veis? Que aparecen ahí ya las parcelas, esos sectores cuadrados, esos son parcelas independientes.
Esto va a ser beneficioso para el campesino que tenga cierto poder adquisitivo y pueda roturarlas o comprarlas, pero va a haber una gran masa de campesinos y campesinas pobres que no van a poder hacer frente a estas nuevas leyes de cercamientos y se van a ver obligados a abandonar el campo. ¿A dónde van a marchar? Pues a los núcleos industriales que están empezando a nacer en estos momentos. Esto es lo que se conoce como el éxodo rural, que es cuando estos campesinos y campesinas abandonan la ciudad y van a trasladarse a otros sectores industriales primitivos para empezar a emplearse pues como mano de obra obrera. Ahí tenemos una ilustración para intentar acompañar esta explicación que os acabo de hacer. Esta revolución agrícola o agraria se acompaña de una revolución demográfica que es muy importante entender muy bien, porque está vinculada, por ejemplo, también a la revolución agrícola. Esta revolución demográfica conlleva un grandísimo crecimiento de la población en Europa. Podemos verlo a través de esas diferentes líneas de color. Vemos como países como Francia, Rusia, Alemania, Italia, España e Inglaterra, a partir de 1750 e incluso desde 1700, comienzan a sufrir un paulatino incremento de la población. Que se intensifica, pues como digo, a partir de 1800. ¿A qué se debe este crecimiento de la población? Fundamentalmente al descenso de la mortalidad. ¿Por qué? Pues porque la población está mucho mejor alimentada por esas condiciones que hemos dicho antes, tanto por la introducción de nuevos cultivos como, por ejemplo, pues todo ese ganado que va a empezar a criarse, que va a permitir una mejora en la alimentación. Además, también descienden el número de las grandes epidemias y también se hacen algunos progresos en la higiene y en la medicina. La natalidad, por el contrario, se mantiene muy alta, lo que significa un crecimiento natural de la población exponencial. Como consecuencia, pues primero, una mayor cantidad de mano de obra para emplear en la reciente industria y además muchas más bocas que alimentar. Por tanto, también es importante incentivar la agricultura y el comercio pues para abastecer a toda esta nueva masa de población. Además de esta revolución demográfica y agrícola, también tenemos que hablar de otra serie de factores que afectan o que inciden en la revolución industrial. Por un lado, los transportes se van a ver mejorados con la aparición de nuevos caminos que permiten el transporte terrestre de una forma mucho más cómoda y rápida, y además la máquina de vapor se va a aplicar a la navegación y al transporte terrestre con el ferrocarril. Aquí donde lo veis la máquina de vapor, que está representada en ese planito que tenéis en la parte inferior, ya sabéis que funciona a través de la combustión primero de madera y luego de el carbón mineral. Y ese calor va a incidir sobre el agua, ese agua se va a transformar en vapor y el vapor es el que va a poner en funcionamiento una serie de engranajes y manivelas que al final le darán fuerza a esa rueda, que es la que aplica la fuerza motriz, es la que provoca la fuerza motriz. Esta máquina va a ser importantísima, revolucionaria en el mundo de los transportes, ya que se aplicará tanto a los buques como al ferrocarril. Ahí tenéis el dato de James Watt, que fue el señor que patenta esta máquina tan importante para la revolución industrial. Además, también hay que destacar la acumulación de capitales que van a permitir esta financiación industrial. Hay sectores como el textil que requieren una inversión mediana, pero otros sectores como el siderúrgico conllevan una fortísima inversión de capital que solamente la alta burguesía financiera y de negocios pues podrá sufragar. Aquí tenéis otro par de ilustraciones de lo que sería la navegación con la aplicación de una máquina de vapor. En un primer momento esta máquina de vapor se aplicaba a embarcaciones para navegar en los canales a través de esa pala de madera que veis ahí, que es la que provocaba el movimiento, como las hélices, digamos, son como unas hélices. Y posteriormente, cuando se empiecen a hacer buques de hierro, pues empezará a aplicarse la máquina de vapor también a estas grandes embarcaciones que surcaban los océanos, los transatlánticos. De igual manera, ahí tenéis el ferrocarril, que va a ser un medio de transporte indispensable para todo lo que es el desarrollo industrial en el Reino Unido, con la aplicación de la máquina de vapor de igual manera. Decisivo también hablar de cómo los talleres artesanales pues van a transformarse progresivamente en fábricas. Estas fábricas van a ser edificios muy grandes, edificios muy desapacibles, con unas condiciones
muy duras a nivel de ruido, a nivel de calidad del aire, incluso de inclemencias meteorológicas. Y estas primeras fábricas van a empezar a cambiar, digamos, la fuerza humana o animal por la fuerza de la máquina. Poquito a poco lo irán sustituyendo. Lo podéis observar en esas fotografías que os he puesto a continuación, ¿vale? Para ilustrar todo esto. Sectores importantes de la revolución industrial. Por un lado, la industria textil, que se supone que es el sector rector. ¿Por qué? Porque va a ser el primero, el que inicie los cambios y el que más, además, pues va a arrastrar, por ejemplo, el sector siderúrgico, porque mucha de la maquinaria que emplea el sector va a ser de hierro. Impulsa además la agricultura, porque la materia prima fundamental para la fabricación textil es el algodón, y el algodón es una materia prima de origen vegetal. ¿De dónde va a llegar casi todo el algodón que va a ser empleado en el sector textil británico? Del comercio triangular, ¿lo recordáis? El comercio de la mano de obra esclava que estaba en América trabajando en las grandes plantaciones de algodón. Pues de ahí va a venir. Luego además también se van a llevar a cabo una serie de innovaciones técnicas en el sector textil. Por ejemplo, la Spinning Jenny, que es esta máquina que veis aquí, patentada por Hargreaves, que supone una verdadera revolución. ¿Qué permite? Permite obtener un hilo de una grandísima calidad en un muchísimo menor intervalo de tiempo. Por lo tanto, la producción de hilo se intensifica. En un primer momento, estas máquinas utilizarán la fuerza del ser humano para posteriormente utilizar la energía hidráulica. Igualmente ocurre con el telar mecánico, patentado por Cartwright. Este telar mecánico, como podéis observar, es bastante más complejo como máquina. En un primer momento también va a ser movido por la fuerza humana, posteriormente por la fuerza hidráulica y finalmente también se aplicará a la máquina de vapor. Es por ello por lo que en un primer momento estas primeras fábricas textiles estaban situadas cerca de los canales de agua, mientras que cuando se aplica la máquina de vapor podrán ser trasladadas a las ciudades. Ahí lo tenéis, esta máquina de tejer, como digo, está formada por una serie de engranajes muy complejos que permiten pues tejer a una grandísima velocidad. Aquí tenéis otra ilustración que viene pues a demostrar esto que hemos comentado antes, que la mano de obra esclava está detrás de esa gran producción de algodón que requiere el sector textil, que se concentra en la zona de Lancashire. Lo tenéis ahí, entre las ciudades de Liverpool y Manchester. Ahí lo tenéis. Ahí se concentrará el sector textil. Otro de los sectores importantes, la industria siderúrgica. El carbón de coque, poco a poco, por su mayor poder calorífico, irá sustituyendo al carbón vegetal. Este sector se va a ver impulsado por una gran demanda de materia prima pues, para la fabricación de las máquinas, tanto del sector textil como del ferrocarril. El ferrocarril está vinculadísimo al sector siderúrgico pues, por un doble motivo. En un primer momento, porque se va a utilizar como transporte, como medio de transporte para transportar la materia prima desde las minas hasta los lugares de fabricación, y en un segundo lugar porque el propio ferrocarril necesita grandes dosis de hierro. Por lo tanto, en su construcción, pues el sector va a lograr un grandísimo espaldarazo. Ahí tenéis un ferrocarril, toda esa grandísima maquinaria de hierro. También las infraestructuras son de hierro, las vías, puentes, los túneles. Este mapa ilustra muy bien todo lo que fue la revolución industrial en Inglaterra desde 1750 a 1850, en un siglo. Fijaos cómo se expande la propia revolución y el trazado ferroviario, ocupando prácticamente toda la geografía inglesa. Ahí a través de la leyenda pues podéis ver cuáles son las primeras regiones a industrializarse, dónde están las cuencas hulleras, dónde está la pequeña metalurgia, los altos hornos, los principales puertos, dónde están los ferrocarriles. En fin, ya os digo que este es un mapa que ilustra muy bien lo que es la revolución industrial. Y avanzando en la unidad es importante que hablemos de la industrialización. ¿A qué se llama industrialización? Pues al fenómeno que supone la industrialización del resto de Europa. Entonces, la revolución industrial se va a difundir por el resto de países europeos. ¿Cuáles son estos? Pues fundamentalmente 4, los primeros 4 que se industrializarán, que son Francia, Bélgica, Alemania y Suiza. Ahí también está metida Holanda. Podéis observar que aparece teñido de un verde muy intenso lo que es la cuna de la revolución industrial, que es el Reino Unido, en un verde algo menos intenso estos países que he dicho que se industrializarán primero en la primera mitad del siglo XIX, y en un verde aún más claro los países que se industrializan en la segunda mitad del siglo XIX, como Italia o Austria-Hungría o Rusia. Mientras que la península ibérica podemos observarla que va a ser uno de los países que más tarde se va a industrializar.
De hecho, podemos hablar de una área o de una región industrial importante en la zona de Cataluña y poco más. La revolución industrial va a ser diferente en cada uno de estos países, no va a ser igual. Por ejemplo, en el caso belga destaca el papel de la banca como inversora, o en el caso de Francia hablar de que va a ser una industrialización pues mucho más lenta, muy vinculada a los recursos hidráulicos, posteriormente también acabará aplicando la máquina de vapor, o en el caso alemán, el sector siderúrgico va a tener un importante protagonismo por las minas que había en la zona del Ruhr, del Sarro, de la Alta Silesia, minas de carbón, y luego también esa unión aduanera o Zollverein que permitirá agilidad de las transacciones comerciales. Algunas de las consecuencias de la revolución industrial, pues mirad, tenemos consecuencias a nivel económico y a nivel social. A nivel económico, pues como hayamos dicho, una gran revolución en los transportes, y esos transportes permiten muchísima agilidad en las relaciones comerciales entre los diferentes, incluso continentes, ya no solamente países europeos. Un desarrollo del capitalismo industrial, pues efectivamente ciertos sectores como el siderúrgico requieren de una fuerte inversión de capital, que solo se consigue con la acumulación de dinero que había logrado la burguesía, y un aumento de la desigualdad económica entre diferentes lugares del planeta, que empieza ahora y se mantiene en la actualidad. Efectivamente, los niveles de desarrollo industrial no son los mismos en países de Europa con respecto a otros países del mundo, por ejemplo, países de África. Otras consecuencias de este tipo social de la revolución industrial. Pues por un lado, el auge de la burguesía, ya sabéis que es una clase social que no nace con la revolución industrial, que existía desde la Edad Media y que durante toda la Edad Moderna se había ido enriqueciendo, pero que ahora, de pronto, adquiere conciencia de clase y se organiza pues para tener mayor representación política. Ya sabéis que a partir del siglo XVII en Gran Bretaña pues la va a tener en el Parlamento. Es una organización social esta nueva que se inaugura con la revolución industrial basada en la riqueza y en el mérito personal y empresarial. Por tanto, la burguesía se va a colocar al nivel de importancia social de la nobleza, que seguirá teniendo importancia pues sigue siendo los propietarios de la tierra. Además surge una nueva clase social que sí que es cierto que no existía previamente, que es el proletariado. El proletariado no son solo artesanos. Algunos artesanos acabarán siendo obreros u obreras. Sin embargo, el artesano tiene otra condición distinta, pues son dueños de los talleres. El proletariado está formado por esos campesinados, esos campesinos y campesinas que se han visto obligados a abandonar sus tierras para dirigirse a la ciudad en busca de oportunidades laborales. Allí en las ciudades van a ser empleados en las primeras fábricas en unas condiciones pues muy miserables y en unas condiciones laborales muy duras, con unos salarios insuficientes por completo. Recordad que os decía que la línea que separaba a un mendigo de un obrero era mínima, era trabajar un día o no trabajar al día siguiente. Estas duras condiciones laborales van a comenzar a socavar y hacer mella en el espíritu obrero, y es lo que va a dar lugar al nacimiento del movimiento obrero, que será un tema a trabajar en otra unidad didáctica. Para ir terminando el tema, os he traído una serie de imágenes para que podáis observar el cambio y transformación de nuestras formas de vida en estos 2-3 siglos. Lo podéis ver aquí en esta fotografía entre la hora y el hace un siglo. Pues la propia fisonomía de nuestras ciudades, con la incorporación de elementos como el alumbrado, o por ejemplo materiales como el cemento, adoquines. Aquí tenéis también otra imagen de la ciudad de Sevilla, el antes y el después, con la incorporación de elementos, materiales, las propias formas de vida, las formas de divertirnos, los propios objetos que existen en nuestros entornos urbanos. Podéis verlo como antes no existían vehículos a motor, quizás algún carro de madera para ayudarse en las labores del campo y otro tipo de labores. Sin embargo, actualmente los coches en algunas zonas pues inundan el espacio, o incluso la cantidad de materiales con las que vivimos actualmente. Lo podéis ver en esa fotografía que ilustra muy bien todos los desechos que generamos frente pues hace un siglo, que los desechos que se generaban eran pues mínimos. Aquí tenéis esta ilustración que también es muy bella, pues para entender con qué poco se vivía antes, que una familia con un par de ollas pues tiraba, mientras que actualmente, ya lo veis ahí en esa imagen, y esa es una fotografía de una cocina que tiene ya muchos años. Sin embargo, observar qué profusión de cacerolas, de sartenes, cuantísimos elementos necesitamos para poder pues vivir. Todo esto, como digo, es una evolución que comienza en la revolución industrial y que sigue a la actualidad. E incluso en el ambiente en el que nos movemos nosotros, en el ambiente académico, fijaos que antes, mi padre, por ejemplo, estudiaba con un simple pizarrín y una tiza. Y actualmente, pues en esa imagen se puede ver
la diversidad de material escolar que utilizamos e incluso la diversidad de materiales de los que están fabricados. Con esta imagen despido esta presentación, que espero que sea muy útil, y no os preocupéis porque cualquier duda que pueda surgir puede ser resuelta en clase por el momento. Un saludo y buen estudio.